¿Podré yo salvarme únicamente asistiendo a la iglesia a escuchar la misa, participar de la misa y nada más? ¿Será que acaso me puedo salvar con solamente sentarme en el banco y escuchar lo que el sacerdote está diciendo en la homilía y todos los domingos asistir a misa sin faltar? ¿Será esto suficiente para yo salvarme? Quédate aquí y descúbrelo en este video. Hola amados hermanos, Dios les bendiga. Soy su hermano Roberto Rondón. Sean bienvenidos a Catequista RD. En el día de hoy vamos a estar reflexionando el Evangelio de Mateo capítulo 25 versículo 14 al 30, en donde Jesús nos va a enseñar que es necesario que nosotros pongamos al servicio de los demás los talentos que hemos recibido de parte de Él. Así que antes de iniciar vamos a hacer una breve oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su eterno y divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, ahora vamos a pasar a leer el Santo Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Así que mucha atención y luego vamos a tener una reflexión para responder a la pregunta que hicimos al inicio de este video. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús, hablando del reino de los cielos, dice: es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: eres un siervo negligente y holgazán. ¿Cómo que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, porque el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Bien, amados hermanos, en este evangelio es evidente que Jesús está hablando de sí mismo, de su reino. Cuando habla de que el rey pues sale de viaje, está hablando de su partida al cielo, cuando él deja a los apóstoles con el mandato de llevar el evangelio a todo el mundo y que luego pues ascendió al cielo. Entonces, acá en cada uno de estos siervos, de estos 3 siervos, estamos prefigurados cada uno de los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, de los que hemos aceptado a Cristo. Dice que
uno recibió 5 talentos. Porque podía recibir esa cantidad, estaba capacitado para recibir 5 talentos. Porque Dios da a cada uno según la capacidad de cada cual, según dice la misma palabra de Dios. Otro recibió 2 y también lo multiplicó. Ese podía recibir 2, no podía recibir 5, 2. Y otro recibió 1 y este pues lo enterró. Lo enterró por miedo, lo enterró por pereza, porque al final se lo dice su Señor, siervo perezoso. Y para que veamos que esta parábola se refiere al mismo Jesús y su reino, nos dice San Marcos 16:19, dice: después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Ahí está, amados hermanos. Entonces, note que el evangelio que leímos ahorita dice que el rey se ausentó tras un largo tiempo. Mire cuánto tiempo ya ha transcurrido después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo. Estamos en el año 2024. ¿Se da cuenta? Es el largo tiempo y no sabemos por qué otro largo tiempo más vaya a estar el Señor sin que regrese en su segunda venida. Pero sí sabemos que va a regresar. Ahora bien, tenemos que estar preparados. Y esta preparación la hacemos nosotros en la medida que nos entregamos a Dios y practicamos su palabra. Cada uno de nosotros ha recibido dones y talentos de parte de ese mismo Señor que ascendió al cielo. Y esto lo dice Efesios capítulo 4, versículo 8. Por eso dice la Escritura: subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. De modo, amados hermanos, que todo bautizado en Cristo y que se ha revestido de Cristo por el bautismo, ha recibido dones. Ustedes se dan cuenta que en la iglesia, después que usted es bautizado, le dan lo que es la confirmación. En la confirmación usted recibe los dones del Espíritu Santo. Usted es capacitado para trabajar en la obra de Dios. Pero, ¿qué sucede? Puede suceder que te hayas confirmado, que solamente estés asistiendo a la iglesia, a escuchar la misa, porque has creado la costumbre. Y esto es muy bueno, porque hay que santificar la fiesta, dice el mandamiento de Dios. Pero eso no es suficiente según esta parábola del Señor. Tú tienes dones y esos dones tienen que ponerlo al servicio de la comunidad. Muchas veces, por ejemplo, en la iglesia hay que cantar y tú sabes cantar, pero no te atreves a formar un ministerio de canto. No te atreves a formar un coro. O muchas veces también a ti se te da bien el aconsejar, pero por vergüenza quizás no aconseja a la persona que está necesitando una palabra, que está necesitando ser aconsejado, porque hay un don de consejo, Pero también a ti se te da bien orar por los enfermos. Y tú lo sabes. Tú sabes que puedes orar por los enfermos, pero no te dedicas a visitar enfermos y a orar por ellos. ¿Te das cuenta? Hay muchas cosas que tú puedes hacer en la iglesia, pero que a lo mejor por pereza, como dice el Señor en el Evangelio, no lo estás haciendo, por vivir una vida cómoda. Así que tú debes de integrarte a un grupo donde te sientas identificado y realizar el apostolado, porque hemos sido enviados por el Señor. Tenemos una misión y para esta misión Dios nos ha capacitado con dones espirituales para ponerlos al servicio de los demás. Recordemos lo que dice la palabra: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, Dios me usa como un instrumento para que otros puedan salvarse. Bien, entonces, según el reproche que le da Jesús al siervo perezoso, holgazán, se nos dice que no debemos de quedarnos sin hacer nada. No debemos de quedarnos únicamente asistiendo a la iglesia a escuchar la misa. Es de lo más importante escuchar la misa, pero sobre todo vivirla, poner en práctica lo que aprendemos en ella. Y eso implica el servicio a los demás. Es decir, que no podemos quedarnos sin hacer nada. Mira, te voy a mostrar este texto para que tú veas que Jesús mismo dice que no podemos quedarnos sin hacer nada.
Dice Mateo 26. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? ¿Se da cuenta, amado hermano? Jesús dice ahí: ¿cómo están ustedes ahí el día entero sin trabajar? Porque hay que trabajar en la obra del Señor, hay que trabajar en la viña del Señor. Mira, si tú tienes tu familia, tienes que saber que tienes que enseñar a tu familia a llevar el evangelio. Porque el mandato de llevar el evangelio es para todos. No es solamente para el obispo, para el papa, no es solamente para el sacerdote. Es para todo cristiano bautizado. Todo cristiano bautizado tiene el deber de llevar el evangelio con la palabra, con el testimonio. Todo cristiano bautizado tiene el deber de poner al servicio de los demás los dones del Señor. Los dones del Señor. Porque tú eres servidor del Señor y como tal debe de poner al servicio de los demás los dones que el Señor te ha dado. Si tú tienes don de intercesión, ve al Santísimo a interceder por los demás, a orar por el sacerdote, por el obispo, por el papa. Ve a la adoración al Santísimo también, a orar por los enfermos. Pero no solamente te quedes ahí, también visita a los enfermos, porque hay que unir la oración a la acción. En esto consiste que nosotros pongamos nuestros dones a producir, nuestros talentos a producir, porque todos tendremos que rendir cuentas a Dios. Va a haber un gran juicio universal, pero también el juicio particular. La Biblia establece lo siguiente. Hebreos 9:27 dice: por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio. Así que, amado hermano, instantáneamente tú mueras, vas a comparecer ante el tribunal de Dios, vas a ser juzgado. ¿Quién te va a juzgar? Tus propias obras, es decir, tu propia conducta te va a juzgar. Tú solo te condenas, tú solo. Si no obraste conforme a lo que Dios te pide en su palabra, si no pusiste en práctica su palabra, si no pusiste al servicio de los demás los talentos que Cristo dejó en ti depositado, vas a tener que comparecer e ir al fuego eterno. Así como echaron a ese servidor inútil, lo echaron fuera, a las tinieblas, esto es, al infierno. Allí donde eternamente va a haber remordimiento por no haber hecho lo que se debía de hacer, donde se está privado de la gloria de Dios, donde se está sin ningún tipo de gozo, únicamente sufrimiento y dolor. ¿Por qué? Porque se rechazó al que es el gozo, al que es el amor, la felicidad eterna, es decir, a Dios. Y lo rechazamos a Dios cuando nosotros no ponemos en práctica el servicio a los demás, cuando nosotros enterramos el talento. En conclusión, amados hermanos, tenemos talentos que el Señor nos ha dejado tras ser ascendido al cielo. Talentos que tenemos que poner al servicio de los demás en la iglesia. Y también, después de nuestra muerte, vamos a comparecer ante un tribunal en donde se nos va a pedir cuenta de lo que nosotros hicimos con los talentos que Cristo depositó en nosotros. Quiero agradecerle el apoyo que cada uno de ustedes están dándome a través de estos videos, ayudándome a evangelizar. Invitarte a suscribirte si no estás suscrito todavía al canal y activar la campanita para que YouTube te notifique de futuros videos. No olvides también compartir este contenido en tus redes sociales y así me ayudes a evangelizar el mundo. Que Dios te bendiga a ti y tus familiares y nos vemos en un próximo video de Catequista RD. Hasta luego.